Bueno, muy buenos días a todos. Estamos más de 80 personas en este momento y esperando que nos vaya a seguir aumentando, 83 ya, seguir aumentando de manera significativa. Y vamos a hablar hoy y el próximo martes de un tema que es absolutamente apasionante, que es el tema de endometriosis. Pues será tan apasionante que nos da para 2 presentaciones, pues y lógicamente tan amplio, porque pues todo lo que hablamos de endometriosis siempre será nuevo, será interesante. Y hoy me encanta siempre citar una frase de Sir William Osler que decía que quien sabe de endometriosis sabe de ginecología, porque obviamente esta es probablemente la única patología que reúne a infertólogos, a oncólogos, a ginecólogos que trabajan en dolor pélvico y al ginecólogo en su práctica diaria, porque lógicamente cada día estamos ávidos de aprender sobre endometriosis. Podríamos hacer, y si esta cuarentena se nos prolonga, podríamos hacer después todo un mes de conferencias sobre endometriosis y creo que no alcanzaríamos a abarcar el tema porque es que realmente es muy interesante. Ustedes han visto en los congresos, han visto que ya hay eventos y hay congresos mundiales solamente de endometriosis. Hay una cosa que se llama una sociedad muy importante, que se llama la World Endometriosis Society, que hoy se hace un congreso cada 3 años y el congreso era en mayo de este año en Shanghai. Claramente fue el primer congreso mundial que se canceló porque era un congreso en China. Y son eventos y eventos y eventos académicos girando alrededor de la enfermedad. Han cambiado las clasificaciones, sabemos muchas cosas respecto a la fisiopatología. No tenemos, desafortunadamente, unas alternativas terapéuticas como quisiéramos poder contar con más farmacología para poder tratarla. Pero lo que les digo, no es posible, créanme, aprender sobre endometriosis si uno no conoce la fisiopatología. Cuando hablé con Paula Mesa, que es la residente que nos va a ayudar en la presentación de hoy, le dije, mira, más que hablar de la paroscopia en endometriosis, yo creo que hagamos una síntesis de la fisiopatología, hagamos una síntesis puntual de todas las teorías que hay. No nos tenemos que irse quedando todavía pensando que es un producto del reflujo menstrual y ya, sino que tenemos que mirar todas las cosas inmunológicas, inflamatorias que están alrededor de la enfermedad para poder nosotros entender un poquito algo más de esta patología y ahí sí poder saber después cómo se le hace un buen enfoque diagnóstico, un enfoque terapéutico, y todo esto nos va a dar es una muy buena aproximación para cuando el martes próximo hablaremos sobre endometriosis infiltrante profunda, que también es un tema realmente apasionante. Entonces, bueno, les dejo la palabra a Paula para que aprendamos mucho sobre endometriosis, hagan como lo hemos hecho en los eventos anteriores, cierren sus micrófonos, hagan las preguntas por el chat, tratamos de interrumpir cuando sea el momento oportuno para poder tratar de despejar y poderlo hacer las dudas de esta manera. Pues Paula, mucha suerte y bienvenidos todos. Qué pena, Paula, una cosita antes de que tú inicies. Es que quería dar como unos cambios que ha pasado en la plataforma por los últimos eventos de personas inescrupulosas que han intentado hackear las sesiones de Zoom. Pues por ende todo el mundo que ingresa pues va a ingresar con el micrófono silenciado. Cualquier pregunta, como decía el doctor, por favor nos la comentan en el chat, nosotros vamos a tomar apunte y con mucho gusto pues las podemos resolver durante o al final de la exposición. No pueden cambiar el nombre de ustedes y no podrán compartir la pantalla. Cualquier inquietud, como les repito, nos la pueden escribir por medio del chat. Muchas gracias, Paulis, por tu intervención. Gracias, Karencita. Bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio, tanto para la FECOSOC como para el doctor Ramírez. Es un espacio de temas de residentes para médicos generales, para colegas ginecólogos, para laparoscopistas, o sea, los niveles van a ser muy diferentes, pero vamos a partir de la base de que todos somos personal de la salud y entendemos un poco de la base de la endometriosis. Entonces no vamos a hablar tan básico. Les doy la bienvenida a los que nos están acompañando el día de hoy a pesar pues, de las dificultades que se han presentado con la tecnología en estos días y pues obviamente las dificultades que tenemos con lo del COVID-19, pero bienvenidos, nos encanta tenerlos acá y que nos acompañen en los espacios académicos, pues que podemos estar con ustedes.
Entonces, como dijo el doctor Ramírez, el día de hoy vamos a hablar de del manejo por laparoscopia de la endometriosis peritoneal superficial y ovárica. Y la charla pues, del martes será más profundamente lo de la endometriosis infiltrante profunda. Entonces, no corre. Ya. Vamos a hablar un poquito de epidemiología, no tanto de la enfermedad, porque pues ya partimos de la base que sabemos. ¿Por qué es tan importante hablar de esta patología? Es demasiado importante porque, así como dice el doctor, es una patología bastante frecuente en la consulta de las mujeres, sobre todo en las pacientes con dolor pélvico o infertilidad. Representa alrededor del 35 al 60% de estas pacientes que nos llegan con este tipo de sintomatología o cuadro clínico. La prevalencia en la población femenina general es de 6 al 10%, pues que es realmente representativa. Entre el 49 y el 75% de las adolescentes que no responden a la terapia médica convencional con el diagnóstico de endometriosis se sometieron a una laparoscopia y se les confirmó el diagnóstico de endometriosis tanto por visualización de signos laparoscópicos sugestivos de endometriosis o porque se le hizo un diagnóstico histológico secundario a la resección de la lesión. Se ha informado una incidencia anual aproximadamente de 0.1% en mujeres entre 15 a 49 años, pues que en general son premenopáusicas, y en posmenopáusicas pues es un poquito menos del 5%, sin embargo sí se ha visto, pero pues no son enfermedades pues que ya causen una enfermedad como tal por el tejido endometrial, sino pues por las complicaciones que ha generado durante algún tiempo. En cuanto a los factores de riesgo, pues ya todos los conocemos: nulliparidad, el sangrado menstrual abundante, exposición prolongada de estrógenos endógenos, mayor índice de masa corporal pues secundario, pues que causa también la exposición a estrógenos endógenos, anomalías estructurales, por ejemplo las anomalías mullerianas, y ciclos menstruales más cortos. En cuanto al diagnóstico, vamos a hablar que obviamente hacer un muy buen examen físico al ingreso de las pacientes siempre es la recomendación, no solamente en la parte de la endometriosis, sino en cualquier patología ginecológica. No puede pasar que ninguna de nuestras pacientes llegue por primera vez, si le vamos a hacer un seguimiento nosotros, ¿no? Llegue por primera vez a nuestra consulta y no se realice un examen clínico completo, no solamente un examen ginecológico. El examen clínico completo también nos va a arrojar pues a algo, señales de que podemos nosotros enfocar nuestro diagnóstico y saber si realmente la paciente necesita o no alguna ayuda diagnóstica, ya sea imagenológico o para clínica. Pero aparte, pues, a pesar del examen físico, porque pues obviamente no es diagnóstico, sino solamente pues nos va a orientar clínicamente, podemos utilizar algunas imágenes diagnósticas que, aunque no nos van a dar el diagnóstico, que sí van a ser bastante sugestivas de la presencia de la enfermedad. La más, pues, como la más utilizada, porque obviamente vamos a tener más acceso a ella, es la ecografía transvaginal ginecológica. Aquí presentamos un estudio que la hizo hace algún tiempito, pero pues que pues me pareció que era muy bueno. Entre el 99 y el 2002 se sometieron a 142 mujeres por alguna razón, ya sea dolor pélvico, estudio de infertilidad, disquexia, dolor abdominal persistente, que no se había encontrado otra causa, y se les hizo una ecografía transvaginal seguida de intervenciones quirúrgicas e histopatológicas cuando se sospechaba la presencia de endometriosis. El objetivo era comparar los hallazgos sugestivos de endometriosis y su extensión en los ligamentos uterosacros, la vagina, el tabique recto vaginal, los intestinos, la vejiga y los ovarios, mostrando la ecografía, los hallazgos ecográficos y comparándolos con los quirúrgicos e histológicos. Entonces, aquí vemos que la sensibilidad y especificidad para algunas localizaciones anatómicas es mucho mayor, pues con una exactitud bastante alta, y que hay algunos lugares en donde realmente, ya sea por que el operador no es muy experto o porque en realidad hay zonas en las que no se puede evaluar la presencia de endometriosis, sobre todo si la endometriosis es superficial, pues va a ser menos sensible y menos específica.
La cirugía histológica, la cirugía y la histología encontraron endometriosis pélvica profunda y ovárica en 83 de las pacientes, que representó el 58.5%, y 79 de estas pacientes, que representó el 55.6%, respectivamente, para la ovárica. Entonces, la conclusión pues, que se llegó con el estudio es que la ecografía pélvica diagnostica con precisión la endometriosis intestinal y vesical, pero, como les decía, hay zonas menos precisas para el diagnóstico de la afectación, por ejemplo, el tabique uterosacro vaginal y recto vaginal. ¿Qué se puede utilizar, por ejemplo, en estas pacientes que se sospecha que tengan lesiones profundas, que se beneficien de, por ejemplo, no de una, o sea, por ejemplo, una adolescente que uno siempre va a dudar en llevarla siempre a un manejo quirúrgico previo por un dolor pélvico, que no estamos seguros de la localización o del compromiso anatómico, o de que las lesiones que se evidenciaron en la ecografía sean realmente endometriosis? Podemos utilizar la resonancia nuclear magnética. Ha ganado bastante campo, sobre todo pues para hacer esas aclaraciones diagnósticas. Las indicaciones pues son imágenes no concluyentes en la ecografía transvaginal, como habíamos hablado, estudios de endometrioma, porque obviamente pues el endometrioma, aunque por un ecografista experto y con un muy buen equipo, pues en más del 99% se puede saber que es un endometrioma. Sin embargo, los endometriomas pueden ser complicados y pueden tener también papilas, entonces nosotros podríamos identificar esas papilas con el estudio de la resonancia con gadolinio. El estudio también de la endometriosis infiltrativa profunda para ver el compromiso pues más allá, y el estudio prequirúrgico para hablar compromiso anatómico en la endometriosis infiltrativa profunda. Es muy importante cuando utilicemos la imagen de la resonancia que se haga una preparación intestinal bastante importante y el vaciamiento de la vejiga, porque pues como ven en las dos imágenes con preparación intestinal y con vaciamiento de vejiga, pues obviamente va a tener primero una mejor resolución, visualización de las estructuras, y pues va a tener menos defectos en la imagen. En cuanto a la laparoscopia, obviamente todos sabemos que es el patrón de oro, sigue siendo el patrón de oro a pesar de mucho tiempo que ya lleva la laparoscopia para este tipo de procedimientos. Tiene una sensibilidad del 94 al 97%, con una especificidad del 77 al 85%. Se deben tener en cuenta, pues, cuando se hace la visualización de la laparoscopia, en la laparoscopia, la inspección de los ovarios, las trompas, la fosa ovárica, que sobre todo es ahí donde podemos encontrar las mayores adherencias cuando hay endometriomas, porque pues los endometriomas pueden no ser tan grandes o evidentes. Revisar siempre los ligamentos uterosacros, fondo de saco de Douglas, pliegue uterovesical, recto sigmoide de apéndice. Obviamente no solamente quedarnos en la cavidad pélvica, sino también hacer una visualización general de toda la cavidad, porque pues recordemos que la endometriosis puede ser extrapélvica, y es muy importante detectar ese tipo de lesiones para saber también el origen del dolor en otras estructuras. Bueno, en cuanto a la patogénesis, como dijo el doctor, es bastante importante mencionar que aún no se conoce de forma certera la causa de la enfermedad. Desde 1920 hemos tenido muchísimas teorías en cuanto al origen y pues obviamente explicando la fisiopatología de ese origen, pero pues hay algunas que, aunque hasta el momento todavía se hablan de ellas, han sido bastante discutidas. Ya que es una patología pues multifactorial, se ha demostrado que pues la influencia de múltiples factores para este tipo de patología, como ambientales, endocrinos, inmunes y genéticos, pues se han relacionado. Entonces se han dado muchas teorías de las que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de 9 teorías, un poquito rápido, así flash, para que podamos entender, digamos, que de dónde viene el tratamiento que nosotros planteamos médico y a veces quirúrgico de este tipo de pacientes. Entonces, bueno, en cuanto a las teorías, vamos a hablar de la menstruación retrógrada, que pues yo creo que es la que más se ha conocido, la que se sigue reconociendo como parte importante de pronto del inicio de esta patología, que pues la planteó Sampson.
en el año de 1927, aunque previo a esta publicación él había pues también tenido algunas otras teorías de diseminación metastásica o embólica, como él la llamaba, de menstruación endometrial de la circulación venosa, pero pues no fue muy reconocido ese estudio, pero que en este momento de pronto podría explicar algunas localizaciones ectópicas extrapélvicas. Sin embargo, en este momento pues vamos a hablar de la menstruación retrógrada, que como les digo, en 1927 él habló de que el endometrio durante la menstruación a través de las trompas podía ser, pues obviamente migrar por esas trompas y hacer una adherencia a las estructuras del peritoneo y de la pelvis, y podía ser pues susceptible ese tipo de tejido a cambios adicionales de susceptibilidad hormonal, inmunológica, medioambientales, por lo que se podría pues explicar, digamos que la endometriosis pélvica más no la extrapélvica. Es la teoría, como les digo, más discutida porque pues obviamente la gente dice, bueno, explica algunas de las localizaciones, sin embargo, pues no explica cómo aclarar que las pacientes, además, no todas las pacientes que tienen menstruación retrógrada que se ha visto, por ejemplo, en algún procedimiento quirúrgico o en una hidrosalpingografía, tienen endometriosis pélvica. Entonces, por eso es que también ha sido bastante discutida y pues no es tan clara, pero igual se sigue nombrando como importante. En cuanto a la teoría de las células madres, entonces Merrill en el año 66 y nuevamente Sanson y Taylor en el 2008, que volvieron a postular pues la misma teoría, postulan que la endometriosis es el resultado de la diferenciación a partir de células mesenquimales, que estas poseen la capacidad de transformación en cualquier tipo celular, determinado pues por la alteración de su expresión génica, entonces pueden obviamente convertirse pues en cualquier línea celular. En este caso proponen que ese tipo de células mesenquimales se trasladan a través de las trompas de la cavidad pélvica, donde se diferencian a células endometriales, así como lo pueden hacer y pueden ser activadas o inducidas por sustancias liberadas del endometrio, degenerando la cavidad pues, abdominal y peritoneal. En cuanto a la metaplasia genómica, ellos hablan de una propuesta en el año 1947 por Gruenwald y nuevamente por Nisole y Donés en 1997. Ellos plantean que algunas células celómicas específicas presentes en el revestimiento mesotelial del peritoneo, bajo estímulo hormonal, inmunológico y genético, se convierten en células endometriales similares. O sea que tienen no solamente la estructura similar, sino también la actividad y la respuesta hormonal. Y obviamente citoquímica. En cuanto a la teoría genética, ellos plantean que el aumento de la proliferación celular, aliada a una disminución de la apoptosis, permite que un gran número de células aptas para el desarrollo de la enfermedad en la cavidad pélvica, entre las proteínas reguladoras que pues regulan la proliferación celular, ya se ha reportado una disminución significativa de una proteína reguladora que es P27. Es un péptido, pues como todos los péptidos de la regulación de las fases del ciclo celular. Este específicamente es un péptido fundamental para la regulación del paso del G1 a S. Y con lo cual se tendría pues el mecanismo regulador en detención de ciclo celular alterado, y así no entraría la célula pues en apoptosis. También ha llamado la atención en este tipo de teorías porque pues hay múltiples puntos del ciclo celular de regulación, múltiples mecanismos genéticos por los que ellos plantean que la patología podría estar comprometida, pero estos son como los más importantes. Ha llamado también la atención de una variante del gen del receptor de progesterona llamado ProGenes, que se caracteriza por una inserción de 306 pares de bases en uno de los intrones. Ellos pues refieren que esa alteración en el receptor de la progesterona pues hace que ese tipo de células puedan tener
una predisposición a hacer algunas patologías ginecológicas dependientes de hormonas como carcinomas endometriales, carcinomas de ovario, abortos recurrentes y endometriosis y miomatosis uterina. En cuanto a la teoría endometrial propone pues que el endometrio eutópico, o sea, el nativo, migra y que posee alteraciones que permitirían a las células ser regurgitadas, adherirse al peritoneo, degradar la matriz extracelular y organizar su propio suministro sanguíneo por medio de neoangiogénesis. Por eso, pues, en algunos planteamientos de tratamientos nuevos se puede plantear los bloqueadores de la angiogénesis. Sin embargo, este tipo de teorías no están muy aceptadas, puesto que pues se entiende que las células que migran o que se desprenden del endometrio cuando hay una menstruación retrógrada, pues son ya células no funcionales y que no tendrían la capacidad de nuevamente como tener la capacidad de adherirse o hacer neoangiogénesis. Por eso no está como muy aceptada esta teoría. En cuanto a la teoría hormonal, se propone que así como el endometrio es influenciado por estrógeno endógeno, el tejido ectópico también respondería a la estimulación hormonal. Asimismo, también obviamente al estímulo de progesterona. Sin embargo, se ha visto que en este tipo de tejido hay una disminución o una pérdida de la isoforma B del receptor de progesterona, por lo cual en el tejido endometriósico hay una disminución de su expresión y obviamente pues el influjo que generan este tipo de tejido es muy pobre y por eso es que precisamente puede hacer una persistencia del tejido funcional y de la proliferación y el aumento pues de la enfermedad. En cuanto a la teoría inmunológica inflamatoria, hay múltiples cascadas de inflamación y de citoquinas, neumoquinas que se están estudiando, pero pues las más importantes es la teoría que sugiere que las células endometriales regurgitadas escapan de la vigilancia inmunológica, porque pues al principio ya se entiende que son estructuras que están pues debilitadas y que ya teóricamente no deberían tener como potencial genético y que después de la instalación de la enfermedad innumerables citoquinas son secretadas. En este tipo de citoquinas se habla de la interleuquina 8, que pues es una de las más estudiadas, por ser un agente angiogénico y conseguir promover quimiotaxis de diversas células del sistema inmunológico. Y esta interleuquina 8 se sobreexpresa en el tejido endometriósico de la endometriosis. Por eso es que pues están estudiadas. También actúa pues en la adherencia, la invasión e implantación de los tejidos ectópicos. Además ayuda a la perpetuación y crecimiento de estos tejidos previamente instalados, promoviendo la proliferación celular y protegiéndola contra la apoptosis. Se ha concluido que los mecanismos de la interleuquina 8 es uno de los agentes responsables de la transformación aguda en su forma crónica o en su forma infiltrativa profunda. Entonces es bastante importante. También se ha hablado de interleuquina 6, interleuquina 1B, CD140, CD146, o sea, hay bastantes teorías inmunológicas. Entonces recordemos pues que igual, a pesar de que es un tejido endometrial, igual también es una enfermedad inflamatoria crónica y por eso pues es muy importante hablar pues del sistema inmune en este tipo de patologías. Paula, fíjate, hay dos escenarios importantes. El primero de ellos es que, fíjate que aunque ellos lo llaman ahí en ese cuadro y se le llama como teorías, realmente ninguna de esas es una teoría. Lo que tenemos realmente son unas hipótesis múltiples para una enfermedad que es probablemente multifactorial, probablemente una enfermedad que cuando Samson la planteó hace casi 70 años, y él fue el primero, como tú lo dijiste, que habló de menstruación retrógrada. Fíjate que nosotros decimos, aunque el 90% de las mujeres tienen menstruación retrógrada, ¿por qué razón no todas tienen endometriosis? Y fíjate que uno lo mira en la incidencia y realmente sí se considera que puede llegar a ser a un 15% de la población femenina. Entonces, fíjate que además esto nos habla un poco como de lo perdidos también que estamos. Cuando una paciente nos plantea y nos dice, mire, ¿por qué me dio esto? O cuando uno lee sobre la endometriosis, pues realmente uno no entiende
y por eso es que se le aplican teorías genéticas, inmunológicas. Antes no sé por qué no le han puesto virales, porque fíjate que ante el desconocimiento por parte de los investigadores de la enfermedad, vemos que hay una cantidad de hipótesis y ninguna realmente que logre explicar, por ejemplo, cómo va a explicar la menstruación retrógrada, la endometriosis extragenital, por ejemplo, o cómo va a explicar que una mujer tenga endometriosis y todavía de su familia lo tenga, ni su mamá la tenga. Entonces, ahí cómo explicaría la genética. Fíjate que sí nos ayuda un poco para enfocar la terapéutica, sobre todo estas desde el punto de vista hormonal, y por eso he sabido clásicamente que uno de los tratamientos son los progestágenos. Fíjate que la teoría inmunológica se trabaja mucho, pero desde el punto de vista de terapéutica no tenemos nada, lo vamos a ver al final. Algo de Y, inmunomodulador. y de hecho, fíjate que incluso hasta la utilización de inmunomoduladores en algún momento se ha planteado como el danazol, que tenía hace un tiempo un efecto que se le encontró que era inmunomodulador, pero sus efectos androgénicos hizo que el medicamento también ya perdiera su vigencia y nadie lo está utilizando. Entonces, yo creo que en resumen es una enfermedad multifactorial, una enfermedad de múltiples hipótesis y pocas teorías realmente, y que fíjate que es importante conocerla, es importante entender como los mecanismos que explican cada una, pero a la verdad ninguna nos deja realmente satisfechos desde el punto de vista de confirmación real ante qué patología estamos. Sí, señor. Gracias, doctor. Vamos a hablar de pues otras dos teorías. La teoría, esta es una teoría bastante interesante. Son más hipótesis, ¿no, Paula? Más hipótesis de teorías. Discúlpeme, doctor. Sí. Hipótesis. Esta hipótesis me pareció bastante interesante, sobre todo porque pues fue como un estudio bastante pues grande. No, bueno, no muy grande, pero sí, lo que pasa es que aquí dice que solamente se recolectaron 52 fetos, pero en realidad fueron 101 en total, porque el mismo autor y sus colaboradores hicieron un estudio previo con 49 fetos para el mismo objetivo. Ellos tomaron 101 fetos femeninos que murieron en diferentes momentos de la gestación en 3 instituciones de salud diferentes y los llevaron a un estudio patológico de la parte pélvica para evaluar la presencia de tejido endometrial extrauterino. Entonces, ellos encontraron que 4 de los 52 fetos en este estudio y en el anterior eran 4 también de los 49 que representaban el 7.7% de los casos. Se evidenció la presencia de estructuras glandulares fuera de la cavidad uterina, la cual se asemejaba estructuralmente al endometrio primitivo y con expresión del receptor de estrógenos, o sea que tenía casi la misma funcionalidad y la respuesta pues hormonal. Las ubicaciones anatómicas más frecuentes fueron 2 casos en el tabique rectovaginal, un caso en la proximidad del fondo de saco posterior y un caso en el tejido mesenquimal cerca del fondo uterino. Pues, ¿qué nos hace ver esto? Pues que obviamente, aunque es multifactorial y puede ser por algunas, por ejemplo, estilos de vida, producción excesiva de estrógenos, multiparidad o no, vemos que desde el principio en origen embriológico también se está viendo que no solamente es por influjo de multifactorial, sino que también puede ser ya algo genético. Bueno, en cuanto a las clasificaciones, esta parte también es bastante debatida, ha sido difícil llegar a un consenso en cuanto a la clasificación de este tipo de enfermedad. Se han planteado múltiples en la literatura desde en los años 70 para tratar de englobar lo múltiple de la presentación clínica de esta patología y de lo múltiples que son las lesiones, no solamente en su forma, sino en la anatomía que puede comprometer. Entonces, vamos a hablar principalmente pues, de 4 clasificaciones. La más antigua es de la SRM, que fue revisada. No, nada. ¿Doctor? ¿Qué, Pau? No, es que el doctor habló, no sé si quería hacer algún comentario. No. ¿No? No. Ah, bueno.
Bueno, entonces vamos a hablar de la clasificación de la ASRM, que fue planteada la primera vez en 1979 y se volvió a revisar en el año 97, que pues se llama ASRM revisada, basada en la suma de puntajes de acuerdo con los hallazgos laparoscópicos. Esta clasificación es bastante criticada porque lastimosamente el modelo de puntajes es observador dependiente primero que todo, con una reproducibilidad bastante limitada, porque el mismo observador puede tener solamente como una reproducibilidad de los hallazgos previos en solamente el 0.38% de los casos, interobservador, o sea, que sean dos personas volviendo a clasificar a la misma paciente en el mismo momento de quirúrgico, solamente el 0.52%, sobre todo en la recolección o documentación de las lesiones de ovario y del fondo del saco posterior. O sea, es bastante difícil que sea reproducible este tipo de clasificación, porque pues es lo que nosotros vemos, es operador dependiente en realidad. Existen también diversos tipos morfológicos de las lesiones, por lo que les decía, entonces interobservador también va a ser muy difícil de cómo interpreta o si es un experto conociendo las lesiones secundarias de la endometriosis. Entonces, por ejemplo, si yo no soy una experta y solamente he visto un endometrioma, para mí va a ser muy difícil encontrar, por ejemplo, no sé, las lesiones vesiculares claras, que para mí podría no ser una endometriosis superficial. O, no sé, el compromiso del uréter yo pensaría que puede ser, no sé, en un cáncer y no una endometriosis profunda. También pues los estadios poseen prácticamente ninguna relación con la fertilidad o desenlaces obstétricos, ni de recurrencia ni de mejoría de la enfermedad, si yo, por ejemplo, intervengo alguna de las lesiones que pongo en alguno de los estadios. Entonces es difícil, pero bueno, más o menos lo que evalúa es cuatro zonas, que son el peritoneo, el ovario, la trompa y el fondo de saco posterior. Entonces, ellos hacen una sumatoria de acuerdo a lo que yo vea, si es superficial o profunda el compromiso, si es menor de 1 centímetro, entre 1 a 3 centímetros o mayor de 3 centímetros. Y eso me va a dar un puntaje para saber si es un estadio 1, 2 o 3 o 4, o es mínimo, leve, moderado o severo. Y dependiendo de eso, pues nos va como a sugerir el tratamiento. En cuanto, bueno, entonces Paula, más o menos... Pon la anterior un segundo que quiero hacer dos observaciones. La primera de ellas, fíjate que esta clasificación a uno le llama la atención varias cosas. La primera de ellas, que es una clasificación de 1979. O sea, es una clasificación que tiene muchos años y que o uno la mira o será muy completa para que tenga vigencia tantos años, o a la hora de la verdad, fíjense que no hemos podido desarrollar algo que pueda ser una nueva como enfoque de la enfermedad. Fíjate que esta es la que clásicamente sigue manejando con endometriosis 1, 2, 3 y 4. Ahora de pronto, y lo vas a mostrar más adelante, ahora se da la clasificación con base en el hallazgo, porque son 3 enfermedades diferentes, la peritoneal, la ovárica y la infiltrante profunda. Y fíjate que era una clasificación que en su momento se utilizó muchos años y era práctica y le daba a uno como esos puntajes. En algún momento uno salía de las laparoscopias y se acordaba de lo que había visto, y entonces le ponía, sí, tenía adherencias, tenía endometriosis ovárica bilateral, esto me da 4, 7, 8. Hoy en día realmente no la usa nadie con estos puntajes. Me acuerdo que antes en las historias clínicas de las pacientes que llevan a la laparoscopia por endometriosis se ponía esta tablita y uno iba a ir redondeando y al final decía, sí, esto me dio 16, entonces esto me da para moderado. Hoy en día es más un hallazgo visual, o sea, es un hallazgo más en el cual uno dice, bueno, esto es un paciente endometriosis grado 2 o endometriosis estadio 2, con la denominación que quieran darle, pero fíjate que desafortunadamente es una clasificación que da para una forma de poder hacerlo, pero que nos limita, sobre todo desde el punto de vista laparoscópico. Y algo que se está trabajando mucho, que también lo hablaremos también más adelante, hoy y el martes, es estos mapeos muy interesantes de endometriosis por ecografía, que nos da también una aproximación bastante buena a la clasificación. Entonces, fíjate que es una clasificación muy vieja, es una cosa de 1979,
que además es solamente basado por la Sociedad Americana de Fertilidad, como en términos en que nos limitaría todo lo del tema del dolor, porque esto lo hace más desde el punto de vista de fertilidad, pero fíjate que sigue teniendo una vigencia de alguna manera, sobre todo por los estadios en que seguimos manejando la enfermedad. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora, pues, secundario a todas las críticas que ha tenido y pues lo que dice el doctor, que pues es, digamos que no es tan reproducible este tipo de clasificaciones y como dice él, no se ha podido llegar a un consenso, pero pues se han propuesto bastantes cosas. Se han descrito 2 ejemplos para intentar hacer como una propuesta diversa para responder a los desenlaces que previamente no se describieron en la clasificación de ASRM, que son la relación con la fertilidad y los desenlaces obstétricos, y para saber obviamente pues el compromiso de la profunda. Entonces vamos a hablar, bueno, esto era como el resumen de lo que se podía encontrar en la anterior. Vamos a hablar de la estadificación de ENSIAM. Fue publicada en el 2005, se reprodujo en el 2002, o sea, se empezó a plantear en el 2002, pero se publicó en el 2005, y toma consideración solo de la forma de la enfermedad profunda infiltrativa. No nos vamos a detener mucho en esto porque pues el tema de hoy no es la endometriosis profunda, sin embargo, pues vamos a mencionarlo porque es importante que entiendan que para este tipo de patología se utiliza de pronto otra clasificación que podría ayudarnos un poquito más. Es cuando habla del compromiso de las estructuras y algunos órganos, que pues obviamente cada vez es más frecuente, como el uréter, el retroperitoneo, intestino, vejiga urinaria y compromiso extrapélvico. Entonces, también es como, no por puntuación, pues dependiendo pues del tamaño de la lesión. Después, pero como esa anterior, pues solamente hablaba del compromiso de la profunda y no hablaba nada de como el resultado en las pacientes pues, de fertilidad, se planteó el índice de fertilidad de endometriosis, que es una clasificación basada en puntajes, que busca únicamente evaluar el potencial reproductivo. Se calcula una puntuación final que varía entre 0 a 10, siendo 0 el resultado de peor pronóstico y el 10 de mejor probabilidad de embarazo espontáneo. Entonces, obviamente, pues se hace como unas preguntas en cuanto a si hay disfunción o no de la fimbria, de la trompa, del ovario, dependiendo obviamente también de otro tipo de cosas que pueden afectar la fertilidad, como la edad, los años como de infertilidad o de cuánto tiempo llevan en exposición de embarazo sin lograrlo. Bueno, y hace pues como un total para saber de pronto el potencial de embarazo que tengan este tipo de pacientes secundario, no solamente a los hallazgos ecográficos, sino pues a los hallazgos en la anamnesis y las características de la paciente. También hablamos de una endometriosis, hay otra clasificación, habla de la endometriosis superficial, de la endometriosis intermedia y de la endometriosis profunda infiltrativa, y esto lo habla en cuanto a tamaño, no tanto a localización, sino al tamaño de las lesiones, y esta generalmente se ve en casi todas las clasificaciones, sino que esto es como más como para saber qué ellos consideran como superficial y profundo, o sea, el tamaño de la lesión y lo infiltrativa que pueda llegar a ser. Esto hay que tenerlo en cuenta pues para saber qué tipo de manejo le vamos a dar. Y como decía el doctor, la endometriosis presenta entonces 3 variantes principales, que son la enfermedad peritoneal superficial, los endometriomas ováricos o endometriosis ovárica, y la endometriosis infiltrativa profunda, que no vamos a hablar, pues no vamos a profundizar el día de hoy. Correcto. Paula, hay una cosa importante, es que todavía algunos colegas siguen hablando de endometriosis del tabique recto vaginal. No, endometriosis, okay. Claro, lo que decíamos, endometriosis 1, 2, 3 y 4, solamente de acuerdo al hallazgo laparoscópico. Pero si lo vamos a ver cuando nosotros revisamos toda la fisiopatología, las manifestaciones clínicas y obviamente, como decimos, el enfoque terapéutico, necesariamente tenemos que hablar de 3 enfermedades diferentes, que es la enfermedad peritoneal superficial, que tiene unas pocas posibilidades de diagnóstico que no sean laparoscópico, solamente por clínica, la endometriosis ovárica, que como tú lo dijiste, ahí es esencial los estudios de ecografía transvaginal y de resonancia, y lo otro que antes, por favor, dejemos de llamarlo así, de endometriosis del tabique recto vaginal, sino hablemos del tema
de endometriosis infiltrante profunda. Podría llegar a haber una, porque obviamente afecta no solamente la parte del tabique, sino afecta el colon, el apéndice, las vías urinarias, y habría una cuarta que no está dentro de esas clasificaciones, que es lo que se denomina la endometriosis extragenital, que esto es una enfermedad absolutamente huérfana, que solamente tenemos unos casos anecdóticos de endometriosis en la cúpula diafragmática o endometriosis en el tabique nasal o endometriosis en la pleura. Entonces son pacientes que hacen neumoperitoneos con cada, neumotórax con cada menstruación. O sea, son enfermedades de verdad huérfanas que quien las padece es un sufrimiento total porque, pues, lógicamente, si desconocemos la fisiopatología de esta, habrá esta de extragenital con compromisos mucho mayores. Y lo sufrimos también, por ejemplo, con los endometriomas, que todos los hemos visto y hemos visto el abordaje quirúrgico tan difícil, la recidiva tan alta, en la endometriosis, por ejemplo, de la cicatriz de cesárea, en las endometriosis en la pared del abdomen, o en la endometriosis, digamos, de la cicatriz de Epicio en el periné. Estas son endometriosis muy difíciles de manejar, pero pues dijimos vamos a centrarnos sobre todo en este tema de las dos, que es la peritoneal superficial y la enfermedad ovárica o los endometriomas. Sí, señor. Gracias, doctor. Bueno, en cuanto a las lesiones que podemos ver como superficiales en el peritoneo, vemos las lesiones peritoneales superficiales claras, que son tipo vesículas, las placas perladas o amarillentas, no sé si alcanzan a ver acá, que se ve como una decoloración, las lesiones peritoneales superficiales rojas y las lesiones clásicas que son en quemadura de pólvora, que pues son las más reconocidas. Esa sería una endometriosis superficial. Sin embargo, algunos autores dicen que este tipo de lesiones pueden estar como mitigando o tapando o mimetizando algunas otras lesiones profundas que no se pueden ver pues, visualmente de forma superficial. Sin embargo, pues esta es como la superficial peritoneal. En cuanto a la endometriosis ovárica, vamos a ver. Paula, hay una cosa importante que quiero llamarles la atención en la anterior. Si ustedes lo miran, estas fotos que son muy dicientes, sobre todo esta que pusiste, la de lesiones en quemadura de pólvora, yo creo que nos aclaran dos conceptos que son absolutamente claros. Que aunque nosotros estamos hablando de la endometriosis peritoneal, realmente esto no es una enfermedad peritoneal como su nombre lo ha dado, sino es una enfermedad subperitoneal. Y esto nos dice que la clásica foto que siempre nos muestran en todos los congresos, que esto es un iceberg y que lo que nosotros estamos viendo, esa lesión ahí en esas fotos, es la punta del iceberg. Y realmente la enfermedad está en el subperitoneo y al tener ese subperitoneo, pues va a tener unas características, sobre todo terapéuticas, cuando hablemos del manejo laparoscópico, que tiene unas connotaciones especiales. Lo otro que también les quiero resaltar es que si ustedes miran esas fotos, hay una congestión muy marcada del peritoneo. Hoy en día nosotros sabemos que estas lesiones, tanto las rojas como las negras, lo cual hablaría del tiempo de evolución, y lógicamente ya las blancas o las lesiones hipopigmentadas, que son ya básicamente lesiones cicatrizales, pero entendiéndose que las lesiones rojas y las lesiones negras son de un peritoneo muy activo, esto nos habla de por qué está tan vascularizado. Cada vez que ustedes entren a una laparoscopia, llámense la atención frente a la hipervascularización que muestran las mujeres con endometriosis peritoneal, con enfermedad peritoneal, porque como hoy en día sabemos que la lesión esta negra que ustedes ven ahí o esta roja, son lesiones autónomas que ya no dependen de la actividad ovárica, sino lesiones que se autoalimentan solas, ellas se comportan como una enfermedad tumoral. Entonces, por eso se hipervascularizan de esa manera y cuando nosotros vemos las pacientes con endometriosis peritoneal, siempre fíjense que la encontramos hipervascularizada y ahí es donde se ha tratado de manejar el estudio con factores antiangiogénicos que le quiten vascularización a esas lesiones, porque son lesiones que la terapéutica hace que las lesiones, entre comillas, se sequen con las preparaciones farmacológicas, pero como son autorreguladas, ellas vuelven y se activan solas sin acción hormonal de los ovarios. Por eso es que incluso se ha discutido si el tratamiento radical
de una oforectomía bilateral curaría o no curaría la endometriosis, que hasta hace muy pocos años se decía, pues claro, si se le quita la actividad hormonal de los ovarios, pues ya no tiene por qué tener endometriosis. Pero hoy en día sabemos que esas lesiones que tú estás mostrando ahí son lesiones autorreguladas, que ellas mismas tienen capacidad de producción hormonal y por eso es tan difícil, precisamente porque ellas tratan de hipervascularizarse. Entonces, ojo con esos dos conceptos. Primero, que realmente es una enfermedad subperitoneal. Esa punta del iceberg sí es perfectamente clara. De ahí para adentro puede tener varios milímetros de profundidad esta lesión que uno ve que aparentemente es muy superficial. Y segundo, ojo con la hipervascularización peritoneal y entiende uno por qué estos peritoneos son tan congestivos en el hallazgo laparoscópico. Sí, en realidad se ha demostrado que en el líquido peritoneal de las pacientes con endometriosis hay una mayor concentración de macrófagos activados y que tienen un perfil inflamatorio en el eje de citoquinas y quimioquinas bastante alto. Y también, obviamente, factores de crecimiento factores de crecimiento vascular, factores proangiogénicos que obviamente hacen la vascularización que usted comenta, doctor. Por eso es bastante importante pues, saber que este tipo de pacientes sí, por eso es una enfermedad considerada inflamatoria crónica. Bueno, en cuanto a los endometriomas, es bastante importante hablar, ellos tienen varios aspectos. O sea, no solamente uno ver un endometrioma y decir, eso es un endometrioma y por eso a veces de pronto sea tan difícil o tan complicado que no sea un diagnóstico completo en la ecografía transvaginal y por eso se puede utilizar alguna ayuda con la resonancia magnética o definitivamente la paciente sea llevada a un tratamiento laparoscópico diagnóstico y termine en una resección quirúrgica. Sobre todo porque hay algunas pacientes que más adelante vamos a hablar un poquito más de este tipo de pacientes que tienen este compromiso anexial, que pueden tener los endometriomas complicados, con tejido papilar o con tejido sólido, que puedan sugerirnos que tenga una neoplasia secundaria, porque pues hay un compromiso con la endometriosis y el cáncer de ovario, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces es importante saber que el endometrioma puede tener como muchas presentaciones. La primera pues son lesiones situadas solamente en la superficie del ovario, que no ha retraído la superficie del ovario y que no siempre son adherentes. La segunda, que son quistes de tamaño bastante pequeño, generalmente menor de 4 centímetros, con una invaginación de la superficie del ovario cuyo drenaje no parece abrir la cortical ovárica y para pues la resección es bastante difícil. Existen los quistes de contenido pues, chocolatoso, que son como los más comunes o los que más nosotros vemos en la clínica. Perdón, en la cirugía, que no tienen adherencia al ligamento ancho y cuyo pues, movimiento o despegamiento pues, de la cavidad es fácil. Y están los quistes fijados al ligamento ancho, que la presentación es lastimosamente la presentación más frecuente, es alrededor del 75% de las presentaciones de los endometriomas ováricos y que son generalmente mayores de 3 centímetros, o sea, son grandes. Por eso, entonces, como son muy grandes y están fijados, son los más difíciles de manejar y lastimosamente son los más frecuentes. Bueno, entonces tenemos dos caminos que hacer. ¿Cómo tratar a las pacientes con este tipo de patologías si sabemos que no es solamente una endometriosis retrógrada, no es solamente que el tejido endometrial responda hormonalmente y no voy a poder ofrecerle un tratamiento curativo completo ni con la cirugía ni con el tratamiento médico? ¿Qué hacer con este tipo de pacientes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, es muy importante que a estas pacientes hay que tener en cuenta que la cirugía de la endometriosis pues es una cirugía compleja, no está exenta de riesgos. Muchos consideran que el tratamiento médico estaría indicado en algunos casos y hay que individualizar cada caso. O sea, no porque yo sea el experto en endometriosis y he manejado muchas pacientes con la laparoscopia, siempre debo llevarlas a la laparoscopia y no solamente porque yo soy clínico, debo dejar de lado la parte quirúrgica. Debe ser multifactorial el tratamiento de estas pacientes porque como la patogénesis es multifactorial, pues debe ser como en conjunto la decisión. Generalmente las pacientes que yo llevo a manejo médico
son pacientes que tuvieron ya cirugías, pero que fueron incompletas, pacientes operadas más de una vez y que persisten con el dolor, pacientes para evitar una recurrencia en pacientes con cirugías, en cirugías completas, o sea que se considera que realmente todas las lesiones fueron resecadas, pero queremos disminuir la recidiva de la enfermedad. Para postergar la cirugía por diferentes motivos, por ejemplo, si la paciente está anémica, si la paciente tiene alguna otra condición cardiovascular, pulmonar, renal, que haga difícil que yo la lleve a un procedimiento quirúrgico, sobre todo con la paroscopia, pues que la restricción pulmonar y cardíaca es bastante importante. Cuando haya un equipo quirúrgico que sabe realizar la cirugía y que obviamente tenemos todo el material para poder hacerlo, y cuando los riesgos de la cirugía superan el beneficio, entonces, pues obviamente yo voy a llevar a esa paciente a un manejo médico. Tenemos que tener muy claro, no solamente dejárselo claro a la paciente, sino nosotros mismos tener muy claro que la paciente con el tratamiento médico no va a tener una curación. Va a inactivar las lesiones, eso disminuye inflamación y obviamente como consecuencia va a disminuir el dolor, sin embargo, no va a ser curativo, más o menos en un tratamiento de 5 años, independientemente del tratamiento médico que escojamos, vamos a disminuir un 74% de las pacientes sintomáticas. Nos va a quedar obviamente un porcentaje bastante alto que va a ser recurrente, que va a consultar, que va a ser difícil porque ellas mismas van a creer que no le estamos haciendo nada o que ninguno de los tratamientos que escogemos es el adecuado para ella y muchas veces ella misma va a dudar del diagnóstico y esas son las pacientes que generalmente se llevan a cirugía porque definitivamente ya estamos como medio cansados de hacer el tratamiento y hay que tener muy en cuenta que hay que decirle a las pacientes que este tratamiento no va a ser curativo y que además va a ser de tiempo. Entonces vamos a hablar algo de tratamiento médico. Señor. Ahorita una observación importante que quiero detenerme, pon la diapositiva del endometrioma, porque quiero resaltar dos cosas. El anterior. Correcto. Mira, quiero detenerme un poquitico en dos conceptos. El primero nos está mostrando una foto de unos focos ahí, como digamos, en grano de pólvora, pero curiosamente se encuentran sobre el ovario. Ese es el punto. El punto es que esto nos da lugar para poder hablar nosotros, que clásicamente venimos nosotros diciendo que tenemos dos hipótesis frente al manejo al origen de los endometriomas. Así como tenemos unas hipótesis frente a la endometriosis en general, fíjate que clásicamente veníamos manejando una hipótesis que era la hipótesis de Sampson, en que eran unos quistes llamados quistes de Sampson o quistes achocolatados, en el cual era un quiste que se formaba en el ovario. No como muy claro el concepto de por qué se formaba ese quiste en el ovario. Lo que sabemos claramente es que su contenido eran depósitos de hemosiderina, que habían pocas células activas, curiosamente, a diferencia de la enfermedad peritoneal, y que nuestra terapéutica era enfocada en clásicamente quitarle como ese quiste. Y por eso es que siempre se enfocó en hacer el manejo en hacer una resección, una cistectomía completa de ese quiste. Posteriormente apareció Hugeston y hasta hace también algunos años, menos que los de Sampson, pero hasta hace algunos años, empezó a manejar un concepto en que decían, no señor, esto no es un quiste ahí que apareció en el ovario, sino esto es una invaginación en la superficie del ovario provocado por un foco que se crecía hacia adentro del ovario y por eso es que no tiene una cápsula el quiste endometriósico, sino que realmente lo que tiene es una pseudocápsula. En ese escenario, el manejo quirúrgico tenía que ser completamente diferente, porque ¿cómo le vamos a hacer una cistectomía a una cápsula que no existe? Porque es una pseudocápsula. Esa hipótesis convence un poco más la de Hugeston frente a la ya revaluada un poquito de clásica de Sampson, pero esto nos muestra que esta invaginación del ovario sí entiende uno mucho más por qué razón se forma y por qué razón se va metiendo ese ovario de esa manera como nosotros lo encontramos desde el punto de vista en el hallazgo laparoscópico y cómo vamos a ver ahora cuando muestre lo del tratamiento quirúrgico, tendría más correlación lo que estamos haciendo ahora que lo que hacíamos antes. Yo siempre parto de una base, ahorita que tú vas a empezar a hablar de tratamiento quirúrgico, que lo que no daña
el endometrioma lo daña el cirujano. Y creo que es más el daño del cirujano frente al daño del endometrioma. Ahorita el mundo hizo una intervención ahí por el chat en el cual escribió que el tratamiento médico debe ser de primera línea. Y yo en este punto, estoy más convencido de eso cada vez, que nosotros tenemos que tratarla con una enfermedad, con una sospecha clínica, una correlación, y vuelvo y le resalto los estudios que muy seguramente nos vamos a mostrar el martes, de mapeos de endometriosis por ecografía, hacer menos laparoscopia y más manejo médico, más manejo farmacológico, y dejar el manejo y el abordaje laparoscópico para unos casos y unas indicaciones muy puntuales que ya las veremos. Pero incluso ya se está hablando de muchos manejos farmacológicos en el manejo del endometrioma, y estoy completamente de acuerdo con este aporte que hizo Edmundo ahorita, que el tratamiento médico debe ser de primera línea y el tratamiento quirúrgico lo debemos dejar de segunda línea, contraveniendo un poquito lo que venimos haciendo desde hace muchos años, sobre todo por el tipo también de mutilación literal que nosotros hacemos en el manejo de los endometriomas. Lo que hacemos cada vez que hacemos una cirugía es quitarle un pedacito cada vez más al ovario. Entonces eso ya lo hablaremos ahorita más un poquito en la terapéutica, pero quería como empaparlos un poco respecto a por qué estamos hablando hoy que es una pseudocápsula, no un quiste con una cápsula como si fuera un teratoma. Son dos escenarios completamente diferentes, y por esa razón el abordaje quirúrgico debe ser correlacionado con las hipótesis que estamos hablando frente al origen de los endometriomas. Sigue. Doctor, se me adelantó, pero muchas gracias por la introducción. Entonces, ay, no me corre. Bueno, entonces, en cuanto pues al manejo médico, el tratamiento médico, como dijo el doctor y como hicieron mención en el chat, va a ser en la primera línea. O sea, se está convirtiendo cada vez más por las hipótesis planteadas, por el conocimiento más profundo de la enfermedad, por obviamente la tecnología para hacer el estudio de las hipótesis. Es uno de los tratamientos que son dirigidos. Nuevamente, insisto en que lastimosamente no es curativo, pero sí va a ser una mejoría de la calidad de vida de la paciente muy, muy importante si sabemos qué tipo de tratamiento es para cada paciente. Se puede usar con éxito la estrategia de largo plazo en mujeres jóvenes, sobre todo porque son pacientes que uno no quiere llevar siempre a cirugía, y son pacientes que en un muy alto porcentaje son pacientes que no van a tener compromiso infiltrativo, sino una endometriosis superficial, que se beneficiarían de ese manejo médico, y que obviamente no vamos a alterar su perfil de fertilidad, que ya más adelante también vamos a hablar de eso un poquito. Hay que tener en cuenta, nuevamente decirle a las pacientes que puede haber recurrencia de los síntomas después del tratamiento, que como hay múltiples líneas, obviamente, como en todo, también hay primera, segunda, tercera línea para el manejo médico, y que también van a haber manejos médicos no farmacológicos que también vamos a ver más adelantico. Esto es más o menos lo que engloba como tal el tratamiento médico en este momento. En cuanto pues al tratamiento hormonal, agonistas de la GnRH, inhibidores de la aromatasa, inmunomoduladores, como habíamos hablado, pues por la hipótesis inmunológica, moduladores selectivos de los receptores tanto de progesterona y estrógeno, analgésicos, que son de hecho los clásicos y de primera línea incluso en las pacientes jóvenes, que no tienen factores de riesgo o morbilidades asociadas que puedan afectarse por el uso de este tipo de tratamientos, y el manejo no farmacológico, que me parece que son ayudas adicionales más que un tratamiento de primera línea. Entonces vamos a hablar más de representativa pues de las categorías que hablamos ahora. En cuanto a la parte hormonal, podemos utilizar anticonceptivos orales combinados, que pues es como lo que más utilizamos en la práctica diaria, y sobre todo en pacientes jóvenes que vienen con dolor pélvico o con alteraciones menstruales. Se recomiendan de estrógeno y progestina, ya que reducen generalmente en todos los ensayos clínicos aleatorizados en los que se ha estudiado el uso de este medicamento para la
dismenorrea, el dolor pélvico secundario, reducen la dispareunia, la dismenorrea y el dolor no menstrual asociado con la endometriosis. Se recomienda el manejo médico en las pacientes jóvenes con un diagnóstico de endometriosis o pacientes no susceptibles a manejo quirúrgico para la mejoría de la sintomatología. Obviamente hay que ver que que no sean susceptibles a manejo quirúrgico tampoco esté afectado por el uso de este tipo de medicamentos, porque obviamente el perfil de seguridad va a depender de los antecedentes médicos de la paciente. Esquemas cíclicos o continuos se han descrito en la literatura y se han hecho incluso comparaciones para ver la mejoría de la sintomatología en este tipo de pacientes y definitivamente la administración continua de este tipo de medicamentos, porque pues la no continua o cíclica es de 21 días con interrupción de 7 y volver a empezar. La administración continua sí ha mostrado mayor utilidad, mayor mejoría en este tipo de pacientes y puede manejarse como adyuvancia posterior al manejo quirúrgico, porque algunos ensayos clínicos aleatorizados respectivos han informado que la tasa de recurrencia en la endometriosis ovárica es de 0.9% a los 12 meses, 3.5% a los 2 años y 7.7% a los 5 años después de cirugía. Entonces es importante, como habíamos hablado al principio, que las pacientes con manejo quirúrgico también el objetivo es disminuir la recurrencia de la enfermedad en una paciente que se llevó a cirugía y que se consideró completa, no incompleta. En cuanto a las progestinas, vamos a hablar de pues, algunas orales, inyectables y dispositivos de depósito, ya sea en el DIU o los dispositivos intradérmicos. De la más importante que vamos a hablar, porque es la más utilizada y la que más ha tenido estudios, es el Dienogest, que muy seguramente todos hemos escuchado en nuestra práctica clínica, las visitadoras médicas, hemos tenido la oportunidad de hacer lectura de este tipo de estudios o por tradición oral de nuestros profes, en las consultas hemos visto que este tipo de medicamentos es el que más se utiliza para las pacientes con dolor pélvico asociado a endometriosis o una sospecha de la endometriosis clínicamente. Se sintetizó por primera vez y se caracterizó farmacológicamente en el año 80 por Jena en Alemania. Desempeña un papel bastante importante en la regulación de la resistencia a la progesterona al atacar el receptor de progesterona y suprime la secreción de citoquinas inflamatorias, incluida la interleuquina 6 y la 8, que era la que habíamos hablado, que son las más estudiadas en la patogénesis de la enfermedad en cuanto al sistema inmune. En las mujeres con endometriosis, la principal ventaja informada es la disminución significativa de la dismenorrea y dispareunia, dolor pélvico menstrual y difuso, así como la seguridad a largo plazo del uso de este medicamento. Sin embargo, pues lastimosamente, como podemos ver con cualquier progestina, la vemos lastimosamente también con el Dienogest, que es una muy buena progestina, los efectos secundarios como el aumento de peso, el aumento de la presión arterial, la sensibilidad de los senos, las alteraciones gastrointestinales y el sangrado irregular son las principales desventajas y son de hecho las principales causas por las que las pacientes o que leen del medicamento previamente no lo tomen o que haya una descontinuación del tratamiento. Encontré dos estudios que analizaban lo que les comentaba, que era el uso de Dienogest cíclico o en comparación con el uso continuo, y se mostró que a los 3 y 6 meses del tratamiento hubo una mejora en el dolor del grupo del régimen continuo. El grupo del régimen cíclico experimentó una mejoría del dolor a los 6 meses y los efectos positivos sobre la calidad de vida y la mejora de la función sexual se observaron solo en el grupo del régimen continuo en comparación con el régimen convencional cíclico. Entonces, esto es lo que nos apoya a lo que les había comentado previamente, de que el Dienogest se recomienda en un tratamiento continuo, aunque obviamente el tratamiento cíclico también ha tenido sus ventajas, sin embargo, pues es superior el continuo. En cuanto al otro estudio, mostraba la calidad pues, de vida de las pacientes con endometriosis que tenían dolor pélvico que fueron manejadas con Dienogest como monoterapia y lo que vieron ellos, concluyeron es que en monoterapia la mejor calidad, mejora la calidad de la vida sexual evaluada en salud general, mental, vitalidad, función emocional,
como la función física, social y sexual femenina, con resultados bastante significativos a nivel estadístico en todas las pacientes tratadas con Dienogest en este estudio. Entonces, es una muy buena alternativa para la mejoría de la sintomatología con unos efectos secundarios, pues digamos que aunque no nulos, sí pues bastante manejables y tolerables. Y pues en pacientes jóvenes podemos utilizarla. Aquí hablamos de por qué razón se recomienda una u otra dosis de Dienogest de forma efectiva. En este estudio se evaluaron diferentes dosis de Dienogest para saber cuál era primero la más segura y segundo, pues la más efectiva para disminuir el dolor en la endometriosis. Y se evaluó dosis de 1, 2 y 4 miligramos. En el brazo de 1 miligramo, previamente, durante el estudio se suspendió porque no hubo un control del sangrado y del dolor suficientes para que las pacientes siguieran en el estudio y muchas de ellas se retiraron del estudio por el dolor o muchas de ellas hicieron cambio de dosis. Se evaluó la mejoría de la endometriosis diagnosticada por laparoscopia o confirmación histológica después de 24 semanas de tratamiento con Dienogest. El Dienogest redujo entonces del 11.4 al 3.6% con el grupo de 2 miligramos y de 9.7 a 3.9 en el grupo de 4 miligramos. Entonces se considera que una dosis de 2 miligramos es suficiente para lograr la mejoría de la sintomatología y hacer un control de la enfermedad, no solamente por dolor, sino porque se ve histológicamente y visualmente, o sea, macroscópicamente, que la paciente disminuye las lesiones en la laparoscopia. Entonces, podemos utilizar una dosis de 4 miligramos, pero no vamos a tener una diferencia estadística ni un beneficio adicional, por lo cual sí podemos tener, por ejemplo, algún efecto secundario diferente en la dosis. En cuanto a los agonistas de la GnRH... No, Paula, dos observaciones importantes. Sí, la señor. primera de ellas es que, digamos, después de uno ver en la práctica mucho tiempo el manejo médico en endometriosis y después de leer toda la literatura que está disponible acerca del Dienogest, uno tiene primero un cuestionamiento respecto a que a veces no queda muy claro por qué una enfermedad estrógeno dependiente nosotros le estamos dando una carga estrogénica en los anticonceptivos orales. O sea, si tenga lógicamente su compensación con el progestágeno, no tendría mucha lógica de un paciente con una hiperplasia endometrial darle estrógenos. Claramente le vamos a dar progestágenos. ¿Por qué si estamos pensando que una de las hipótesis de la endometriosis es el origen estrogénico o la dependencia estrogénica? ¿Por qué se consideraría o se consideraba en algún momento que las mujeres posmenopáusicas no tenían endometriosis? Porque era una enfermedad estrógeno dependiente. ¿Qué lógica tendría dar anticonceptivos orales que tienen una carga estrogénica? Esto hizo que desde el año 2014, en un consenso que se hizo en la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva, pusieran en los niveles de evidencia en los artículos que tiene más peso dar Dienogest solo que anticonceptivos orales. Pero obviamente esto no descarta que los anticonceptivos orales también sirvan en endometriosis. No, yo estaría mal yo decirles, no, mire, es que no vuelvan a darle anticonceptivos oral a nadie, sino darle solamente Dienogest. Porque hay pacientes, primero que no toleran el Dienogest, porque es una progesterona muy buena, pero como tú lo pusiste, algunas pacientes hacen resequedad vaginal, disminución de la libido, un poco de tensión mamaria, y en general todo lo relacionado al uso crónico de los progestágenos. Clásicamente nosotros hace muchos años utilizábamos acetato de meroxiprogesterona, que esto era tenebroso porque les producía aumento de peso, retención hídrica, una cantidad de quistes a nivel de senos. O sea, los efectos de la intolerancia al acetato de meroxiprogesterona, tanto parenteral como oral, era terrible. Nosotros no tuvimos la noretisterona, que aparentemente en Europa les fue muy bien con ella, y nos llegó el Dienogest, por fortuna, hace ya varios años, casi unos 7 u 8 años que lo tenemos en nuestra práctica aquí, y lo que les digo, en general la tolerancia puede llegar por encima del 80%. Esto no desvirtúa que sigamos tratando a las pacientes con sospecha de endometriosis o ya con diagnóstico laparoscópico de endometriosis como manejo farmacológico complementario con anticonceptivos orales que sean administrados bien sea de manera cíclica o de manera continua. Tú mostraste uno de tantos estudios en los cuales sí definitivamente se ofrece mejoría en relación a la terapia continua
que a la terapia cíclica. Entonces, yo hoy en día tengo muy pocas pacientes tomando anticonceptivos orales con endometriosis diagnosticada o con una alta sospecha, las tengo tomando anticonceptivos cíclicos. Me ha dado mucho mejor resultado con anticoncepción oral continua y anticoncepción oral que lógicamente tengan, pues le tengo la opción de darle levonorgestrel, tengo la opción de darle dienogest o cualquier otra progesterona, ciproterona, clormadinona. Prefiero darle dienogest si le voy a dar un anticonceptivo oral de manera combinada. No creo que no hay ningún estudio en la literatura que muestre la contundencia mejor del dienogest frente a dar anticoncepción oral. Yo pensaría que es mucho mejor en la práctica individualizar cada paciente. El dienogest tiene una ventaja que también le ofrece un efecto anovulatorio in vitro y en vivo también, pero no se da una garantía que realmente tenga un efecto anticonceptivo como sí lo tendría la administración de los preparados combinados de anticoncepción oral combinada. Entonces, vuelvo y les digo, muchas pacientes le dicen a uno, doctor, y con este dienogest solo, sí me estoy protegida, yo ahora no estoy buscando embarazo. Bueno, en teoría sí, pero en la práctica no les va a ofrecer la misma mejoría que un anticonceptivo oral combinado. Entonces, tendríamos mucho también tela que cortar aquí frente al uso de anticoncepción oral como terapia farmacológica por sospecha clínica o dar dienogest solo. El otro punto es que la Sociedad Americana de Ginecología de la Adolescencia sí dice de manera contundente que usted no lleve a una laparoscopia a un adolescente mínimo antes de haberle dado 6 meses de anticoncepción oral o dienogest, y si la paciente tiene una mejoría, no ameritaría abordaje quirúrgico, sino continuarle el manejo farmacológico. Y otro punto que no hemos hablado, que se nos ha quedado un poquito entre el tintero, es que estas pacientes todas, como un marcador, que lo sabemos que es bastante inespecífico, pero bastante sensible, sí, es hacer CA125. Fíjense que de todos modos, para nosotros complementar el estudio, bien sea con los pocos hallazgos que da la ecografía de la endometriosis peritoneal, sí sería útil porque es un marcador bastante bueno y nos sirve también de alguna manera como seguimiento en la terapéutica. Si nosotros vemos que hay unas disminuciones en el valor del CA125, como lo decía Paula, no estamos hablando de una curación ni mucho menos, pero sí de un buen control de la enfermedad. Sigamos. Gracias, doctor. Ay. No me cambia. Ya. Bueno, en cuanto a los agonistas de la GnRH, que son pues los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, están el acetato de leuprolide, que es parenteral, el acetato de nafarelina, el acetato de goserelina, que es en implante subcutáneo, y la triptorelina, que son compuestos, pues, son los que más se utilizan en el mercado. Estos actúan sustituyendo un ácido de amino por el ácido L-amino nativo en la posición 6 del GnRH nativa. A diferencia de la GnRH nativa, esta sustitución hace que el agonista sea resistente a la degradación por las endopeptidasas y le da una vida media mucho más larga, con la que, pues, obviamente hace la ocupación prolongada del receptor y pues inactiva su función. Igual que el dienogest, los agonistas pueden ser efectivos directos sobre el endometrio y los implantes endometriósicos con el potencial de disminuir la lesión y obviamente disminuir su potencial reproductivo y su acción biológica para pues, producir el dolor y pues, las microhemorragias. Algunos estudios han comprobado la presencia de receptores de GnRH presentes en las células endometriales, y se demostró que el tratamiento con leuprolide no produjo inhibición del crecimiento celular y sí produjo la apoptosis de las células epiteliales endometriales. Entonces, no solamente va a ser un manejo pues, del dolor, pues, inactivando el tejido, sino lo que va a hacer es que ayuda incluso a disminuir el tamaño de las lesiones porque pues crea una inhibición del crecimiento celular secundario a la apoptosis de las células endometriales. O sea, son una opción muy buena, sin embargo, pues obviamente tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios por su hipoestrogenismo. En esta tablita tengo pues los cuatro medicamentos de este grupo de medicamentos que mencioné previamente. El acetato de leuprolide, que se da en 3.75 miligramos una vez al mes, o 11.25 miligramos cada 3 meses, que son el depósito de Lupron, que no sé si lo han, pues los que hemos pasado por el Protec de pronto lo han escuchado.
La duración del tratamiento, como dice el doctor, no solamente con anticonceptivos, aquí también son de 6 meses, como les había comentado al principio. Todo tratamiento para la endometriosis no va a ser único ni además va a durar un mes, sino que va a ser bastante prolongado. Y muchos ensayos aleatorizados hablan que ellos son superiores al placebo y similares al Dienogest, Danazol y en mejoría del dolor. Y de la medroxiprogesterona, perdón. En cuanto al acetato de nafarelina, es en spray, se utilizan 200 microgramos cada mañana y la tarde para un total de 400 microgramos al día durante también 6 meses. Tiene un efecto similar al acetato de medroxiprogesterona y la goserelina. El acetato de goserelina se utiliza en 3.6 miligramos cada 4 semanas. También el tratamiento dura 6 meses y es más eficaz que la anticoncepción oral, con anticonceptivos orales combinados. La triptorelina, 3.75 miligramos cada 4 semanas, durante también el tratamiento de 6 meses, es similar al placebo en términos de recurrencia del dolor después del tratamiento quirúrgico de la endometriosis. Es una de las opciones para disminuir la recidiva. Y en general la mayoría de los ensayos clínicos han demostrado que este tipo de medicamentos van a hacer un alivio del dolor de la sintomatología de las pacientes con endometriosis entre un 50 y un 90% de las pacientes tratadas. Algunos estudios clínicos aleatorizados han demostrado que estos son superiores al placebo y son tan efectivos como otras terapias como anticonceptivos orales o dispositivos liberadores de levonorgestrel intrauterinos para el alivio del dolor. Esto ayuda pues también no solamente a aliviar el dolor, sino a reducir la progresión de los implantes endometriósicos por el efecto previo que les había comentado. Aquí traigo un estudio de el uso de este tipo de medicamentos combinados con la laparoscopia para el tratamiento de la endometriosis, en donde se evaluó la recurrencia de las lesiones endometriósicas. Entonces, recurrencia al año del tratamiento, con la laparoscopia sola fue de un 33%, con acetato de leuprolide y laparoscopia fue del 13%, la laparoscopia fue quirúrgica, o sea, fue de intervención no diagnóstica. Y el 12% en el grupo de laparoscopia más acetato de goserelina. Después de 2 años de observación, la tasa de embarazo fue de un 62% en el acetato de leuprolide más laparoscopia, en un 60% en el acetato de goserelina más laparoscopia y en un 39% en el grupo solo de laparoscopia. O sea que no solamente va a disminuir la tasa de recurrencia, sino que también nos va a ayudar a conservar o aumentar la tasa de fertilidad en este tipo de pacientes. Como habíamos hablado, este tipo de medicamentos pues va a tener efectos hipoestrogénicos bastante importantes que necesitamos evaluar, tener en cuenta y obviamente tratar de disminuir el riesgo de la presentación de este tipo pues, de efectos secundarios. En un estudio observacional se evaluó la terapia hormonal adyuvante en los efectos secundarios del hipoestrogenismo secundario a los agonistas de la GnRH. Fue un estudio en donde se adicionó una dosis diaria de 2 miligramos de estrógenos y 2.5 miligramos de acetato de medroxiprogesterona adicional al tratamiento de los agonistas de GnRH. La terapia de dosis baja condicional durante el tratamiento con agonistas posoperatoria redujo la recurrencia de la endometriosis inducida por la dosis adicional de estrógenos y además reduce el abandono del tratamiento en comparación con unas dosis regulares. La incidencia de los efectos secundarios de hipoestrogenismo fue menor en el grupo de la dosis baja en comparación con el grupo de una dosis regular de GnRH y también de la terapia hormonal adyuvante. En cuanto a la mejoría de la sintomatología del hipoestrogenismo, los sofocos mejoraron en un 19% frente al 21.8% de las que no recibieron el tratamiento y el insomnio mejoró del 15.4% frente al 18.2%, que fue estadísticamente significativo. Sin embargo, pues en cuanto a porcentajes, pues no vemos mucho. En cuanto a las pacientes con disminución de la densidad mineral ósea y de la dislipidemia, no hubo una diferencia significativa. Entonces, en ese tipo de efectos secundarios muy mórbidos
por el efecto de este medicamento, pues lastimosamente la terapia hormonal adyuvante no es que haga mucho efecto según los estudios. Paula, Doctora, hay dos cosas importantes ahí. La primera sí. de ellas es que si nosotros tenemos ahí una discusión, como lo dijimos hace unos minutos, entre les doy anticonceptivos orales continuos, se los doy cíclicos, se los doy con dienogés o se los doy con otra molécula, o mejor le doy dienogés solo. En ese mismo escenario podemos discutir darle análogos de GnRH versus dienogés. Los análogos de GnRH, pues es un medicamento viejo, es un medicamento que tiene más de 20 años, que su primer representante era el Leuprolide, después en Colombia tuvimos varios, tuvimos la Goserelina, que era el Soladex, aquí nunca nos llegó la Nafarelina, que era en spray nasal, apareció la Triptorelina, que se conocía como el Decapeptil, y habían varias opciones aquí en Colombia de alternativas de análogos de GnRH, que todos en el fondo eran lo mismo. Un medicamento bastante bueno, bastante mejoría en términos de manejo del dolor y con unos resultados bastante buenos también en mejoría o en disminución de tasa de recidivas. Clásicamente, y tú lo mostraste ahí en algún estudio, lo utilizamos durante 6 meses. Las 3 o 4 últimas dosis eran tenebrosas. Los estados hipoestrogénicos del paciente eran horribles, la pseudomenopausia que induce el medicamento hacía que nos obligara a dar lo que se llamaba la terapia SBAC, entonces se inventaron dar unas dosis ahí de estrógenos, entonces le dábamos estrógenos equinos o les damos estrógenos sintéticos o se les da cualquier tipo de estrógeno tratando de suplir un poco la sintomatología del paciente, pero pues volvemos a lo mismo, estamos dándole un medicamento que tiene un objetivo de inducir un hipoestrogenismo severo y nosotros por el otro lado dándole estrógenos. Entonces se trató de dar algunos estudios de terapias BAC con tibolona, bueno, como en el desespero frente a eso. Hoy en día, si uno mira la literatura más reciente, los análogos de GnRH, y sobre todo por algo que también lo citaron en el chat ahorita, ojo con la densidad mineral ósea. El estado de desmineralización o la inducción de desmineralización de los medicamentos es muy importante, de los análogos de GnRH. Y hoy en día, lo que les digo, ya hay muchos estudios que muestran que es lo mismo dar 3 meses que 6 meses a un costo mucho menor, aunque también lo pusieron ahí en el chat, eso los da el Pormipres y los dan el sistema de seguridad en Colombia, de salud, pero no hay realmente un beneficio que yo les pueda decir objetivo entre dar más de 3 meses los análogos de GnRH. Aparecieron muchos estudios que comparaban dienogés con análogos de GnRH y todos decían, miren, los resultados son lo mismo, pero a un menor costo, tanto en menor costo económico como menor costo en el castigo para el paciente por el hipoestrogenismo que producía. Si bien es cierto, vuelvo y les digo que el dienogés no está exento de efectos secundarios, de efectos indeseables, los análogos de GnRH los tiene muy marcados, sobre todo, por ejemplo, en el estado de ánimo de las pacientes. Pero tampoco, vuelvo y le repito, así como les digo que no hay unos estudios de contundencia que muestran la superioridad del dienogés sobre los anticonceptivos orales, en la cualquiera forma como se administren, tampoco hay una contundencia que muestre que el dienogés es mejor que los análogos de GnRH. Esto ha hecho que todavía lo sigamos usando. Todavía hay un grupo de pacientes que nosotros de pronto con endometriosis infiltrante profunda, que además no están respondiendo con dienogés, estemos obligados a darle 3 meses de análogos de GnRH. En este momento, casi prácticamente el único que estamos utilizando es el acetato de Leuprolide, esa presentación que tú lo pusiste, bien sea con dosis mensual o bien sea con una dosis de trimestre, pero tampoco hay ningún estudio que diga que es mejor darlo mensual o trimestral. Entonces, son alternativas terapéuticas, no nos podemos quedar con el mensaje que sirve solo uno u otro. No, hay pacientes para anticonceptivos orales, continuos cíclicos, hay pacientes con dienogés y hay pacientes para análogos de GnRH. Pero lo que les digo, desde que haya esas alternativas terapéuticas es porque también, pues, todavía la enfermedad le siguen no sirviendo con un medicamento y hay que darle otro tipo de medicamento como tú lo vas a mostrar ahorita. Sí, señor. Pásala así. Señor. Dale, estamos bien. Gracias, doctor. Bueno, en cuanto a los inhibidores de la aromatasa, recordemos pues que la enzima convierte la testosterona y la androstenediona en estradiolistrona
y que los implantes endometriósicos expresan su propia aromatasa. Esto en consecuencia, pues obviamente genera su propio estrógeno y puede mantener su viabilidad y el crecimiento del tejido. Entonces, no solamente pues vamos a tener que utilizar medicamentos para hacer que la producción ovárica de estrógenos sea como la opción, sino que obviamente vamos a tener que actuar en la producción de estrógenos extraováricos. Se considera una muy buena opción en pacientes con dolor refractario a otros tratamientos médicos o quirúrgicos y también en pacientes con endometriosis infiltrativa profunda. Pues porque son pacientes de difícil manejo, porque muchas veces el tratamiento quirúrgico no se logra hacer una cirugía completa de las lesiones, porque obviamente comprometen anatómicamente estructuras vitales. Entonces va a ser bastante difícil el manejo de estas pacientes y va a tener que ser manejo combinado. Inhiben la producción local de estrógenos en los implantes endometriósicos, como hemos hablado. También actúan en el ovario, el cerebro y el tejido adiposo. Se administran en varias dosis como de 2.5 miligramos diarios para el letrozol y 1 miligramo diario para el anastrozol. El efecto del letrozol es comparable a las píldoras anticonceptivas orales en el dolor pélvico relacionado con la endometriosis. Entonces, casi todos los medicamentos se han, como habló el doctor previamente, se han comparado con otro tipo de terapias, pues para ver su eficacia y seguridad, y obviamente las dosis y el tiempo del tratamiento para este tipo de pacientes y para ver su eficacia. En cuanto, bueno, a los analgésicos, que en realidad, de hecho, son los medicamentos incluso de primera línea que se utilizan en las pacientes, porque generalmente la sintomatología más importante va a ser el dolor pélvico crónico en las pacientes con endometriosis, sobre todo en las pacientes con endometriosis jóvenes, premenopáusicas. Entonces son pacientes que no tienen muchas comorbilidades para poder escoger y hacer que los efectos secundarios pues no sean tan graves con el uso de estos medicamentos. Sin embargo, obviamente este tipo de medicamentos no se pueden utilizar para un tratamiento crónico, para un tratamiento como la enfermedad de la endometriosis, porque aunque pueden tener un alivio del dolor importante, pues porque obviamente van a aliviar el dolor, son medicamentos pues para aliviar el dolor, no podemos utilizarlos en un esquema continuo, porque obviamente vamos a aumentar los efectos secundarios de los medicamentos. En cuanto a los AINES, Cochrane hizo un metaanálisis en el 2016 comparando el uso de múltiples AINES, sobre todo algunos que se quitaron del mercado, pero pues los comparó en cuanto a la eficacia y su seguridad para el tratamiento de dolor asociado a la endometriosis en todas las mujeres. Ellos dicen que no hay una evidencia de que un AINE sea más efectivo que el otro. O sea, si yo utilizo naproxeno, diclofenaco, va a depender más de la seguridad y de la dosis que yo pueda utilizar en la paciente. Por ejemplo, que el diclofenaco puede causar más discrasias sanguíneas que otras, que alguna paciente sea alérgica a algún compuesto específico de alguno de los AINES, más no del AINE en general. Los pacientes que generalmente se trataron con AINES, aunque no tuvieron una mejoría completa del dolor, lo que sí se vio es que las pacientes que fueron tratadas con esto tuvieron menos probabilidad de requerir una analgesia adicional con otro tipo de analgésicos. En cuanto a los opioides, los derivados de opioides como la codeína y el tramadol rara vez se han estudiado, o sea, no hay estudios en esta población específica de pacientes con la patología de la endometriosis. Sin embargo, son medicamentos que sí se han utilizado como segunda línea de analgesia, porque aunque hay perfil de seguridad, digamos que en pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes o alergia a los AINES, son medicamentos que hay que tener en cuenta que tienen un perfil de seguridad muy importante, porque primero pueden causar dependencia y segundo pueden causar efectos secundarios como, por ejemplo, el sueño, y que pueden, en los Estados Unidos, por ejemplo, es una causa muy importante de accidentes de tránsito el uso de derivados de los opioides. Entonces, por eso es que no se recomienda tanto si hay, por ejemplo, un tratamiento farmacológico adicional que no sean los opioides. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo nuevo que se está utilizando para el tratamiento médico de la endometriosis. Paulita, una observación respecto a los inhibidores de la aromatasa. Los inhibidores de la aromatasa, yo creo que nadie duda de la contundencia
de los beneficios frente a el manejo complementario post-quimioterapia en cáncer de seno en pacientes que no se les puede administrar tamoxifeno y con unos resultados incluso a 5 y 10 años bastante buenos. Los inhibidores de aromatasa claramente y muy seguramente que de los que nos están oyendo ahorita lo habrán utilizado en tratamientos de fertilidad para mejorar el reclutamiento folicular temprano, mejorar calidad ovulatoria. Pero, digamos, aunque hay varios que lo han utilizado en el manejo de la endometriosis y está descrita por la literatura con algún soporte de estudios, yo no he podido encontrar como la paciente para utilizar inhibidores de aromatasa en manejo de endometriosis. Podría uno pensar de pronto en pacientes que han sido refractarios a tratamiento, pero es una paciente que está refractaria a tratamiento con DNOGs, con análogo de GnRH. Es una paciente que de pronto habrá que hacerle un enfoque diferente. Pero sí tiene resultado, lo que les digo, para un grupo también de pacientes. La gente que lo ha utilizado habla de sus ventajas, habla de sus beneficios. Yo no tengo experiencia en manejo de inhibidores de aromatasa con pacientes con endometriosis. Pero es una alternativa bastante importante. Y lo otro que tú mostraste, los AINES, uno pensaría que el AINES es un acetaminofén, que simplemente pues, lo que hace es una mejoría de dolor, pero cuando uno entiende los mecanismos de inflamación de la endometriosis, entiende por qué el AINE premenstrual en algunas pacientes podría estar perfectamente indicado sin ninguna necesidad además de agregar un preparador hormonal. Voy a plantearles la posibilidad que algunas pacientes que están con dismenorreas de leves a moderadas, de pronto sin ninguna otra sintomatología, la opción de AINES premenstrual es un tratamiento. Y lo que les digo, no necesariamente todas las pacientes son para manejo hormonal y uno tiene que considerar los AINES más que los opioides. Como tiene un efecto la enfermedad de inflamación, puede llegar a presentar esto. Hay en el chat una pregunta ahí del uripristal que voy a esperar que tú hables acerca de lo nuevo y si lo citas, pues lo responderemos la pregunta. Y si no, les hablaré un poquitico también de la experiencia con el uripristal en endometriosis. Siguiente. No mucho. Listo. Bueno, vamos a hablar del Proelex, que es el acetato de telapristona. Su desempeño como tratamiento para la endometriosis fue probado. Es un medicamento con actividad antagonista de la progesterona. Generalmente puede causar, son moduladores selectivos de receptores de progesterona que tienen obviamente propiedades antagonistas en la acción de la progesterona. Puede causar la alteración del endometrio utópico, esa es una de las como preocupaciones al iniciar el estudio de este tipo de medicamentos para tratar a estas pacientes, por lo cual pues obviamente en una paciente joven o en paciente que quiere tener una vida de un deseo de fertilidad, pues va a ser bastante difícil porque pues no se ha visto que haya una seguridad completa de que atrofie el endometrio y pues cause daño para una futura implantación. La estructura de este tejido pues está controlada dinámicamente por hormonas sexuales circulantes, o sea, el endometrio se ha alterado por moduladores de los receptores de progesterona a través de sus propiedades antagonistas en la progesterona. La FDA, debido a los aumentos de las enzimas hepáticas, prohibió el uso de este medicamento y en el momento en el que se estaban haciendo ensayos clínicos para determinar pues, la alteración endometrial del endometrio nativo, o sea, intrauterino, se tuvo que hacer la cancelación de los estudios porque aumentaba en bastante proporción las enzimas hepáticas, entonces consideraron que no era un medicamento seguro para este tipo de pacientes. No hay mucho realmente que se pueda decir de este medicamento, pero pues era una de las propuestas farmacológicas que estaban en la literatura. En cuanto a los moduladores selectivos de los estrógenos, hablamos de el raloxifeno. Se probó a varias dosis en un modelo de endometriosis en ratas y se demostró que tenía un efecto antagonista de estrógenos en el tejido uterino de ratas. El raloxifeno a una dosis de 10 miligramos por kilo en los estudios clínicos aleatorizados mostró una regresión de los implantes de forma estadísticamente significativa. O sea que pues es una de las opciones. Otra opción es el basedoxifeno, que también es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos de tercera generación. Se ha venido hablando de él desde el año 91, antagoniza eficazmente la estimulación endometrial uterina inducida por los estrógenos, pero a diferencia pues, de otros moduladores selectivos, de otros SERM,
este puede contrarrestar los efectos estrogénicos en el hueso o en el sistema nervioso central. No estimula los receptores de estrógenos en el endometrio, por lo que, a diferencia del tamoxifeno, por ejemplo, cuando lo utilizamos en pacientes con cáncer de seno, que pues el temor o el efecto agonista en el endometrio es un problema, este tipo de medicamentos tienen una seguridad bastante importante en ese tipo de pacientes para la hiperplasia endometrial. Se puede utilizar en dosis de 0.5, mientras que es antagonista a una dosis de 5 miligramos. Sí. Bueno, en cuanto a los inmunomoduladores, como habíamos hablado previamente por las hipótesis planteadas para la fisiopatología de la enfermedad, se han comentado en cuanto a los inmunomoduladores, este tipo de medicamentos se ha hablado desde el año 95 como una propuesta de terapia, porque obviamente pues ya vimos en cuántas de las más o menos cascadas de inflamación puede estar involucrada la enfermedad, pero ellos hablan de algunas específicamente, como el etanercept, que es un bloqueador del factor de necrosis tumoral alfa. En un ensayo clínico de lo utilizado en modelo de Mandrill, o sea, en un monito, llevó a una disminución estadísticamente significativa de la lesión en el grupo de tratamiento, con una tendencia también a la disminución absoluta de las lesiones completas de la endometriosis. También hablan del interferón A2B humano, que es un modelo de rata en el que el tratamiento a largo plazo resultó ser más efectivo en la reducción del tamaño del implante de endometriosis que en comparación inducida quirúrgicamente en ese tipo de modelos de rata en comparación con el placebo. O sea, tuvo mejor eficacia que el placebo en este tipo de pacientes, de raticas, en los modelos animales. La loxorribina causó una reducción de las células natural killer y de las lesiones endometriósicas en unos modelos de rata. Y la pentoxifilina, que ya la habíamos hablado previamente como un inmunomodulador utilizado en el tratamiento de las pacientes con mastalgia, con vitamina E, que es un inhibidor competitivo de la fosfodiesterasa no selectiva. Tiene, como les digo, unas propiedades inmunomoduladoras y se evalúa en una revisión de Cochrane. Ellos concluyen que las pruebas para recomendar la pentoxifilina para el alivio del dolor o la mejoría de las pacientes que mejorarían su fertilidad con embarazos espontáneos, secundaria endometriosis, pues es efectiva. O sea, en los estudios que se han hecho y en el estudio de Cochrane, dice que sí fue estadísticamente significativo el número de pacientes con embarazos espontáneos y la disminución del dolor en las pacientes manejadas con la pentoxifilina. En cuanto al resveratrol, es un medicamento natural que es derivado del vino de la uva. Este medicamento induce la apoptosis en las células del estroma endometrial a través de la supresión de la expresión de la surbivina. En Buenos Aires, Argentina, Inés Baranao y un grupo de colaboradores están trabajando en la experimentación con animales con implantes quirúrgicos de endometriosis en modelos animales de rata, donde demuestran que tiene un efecto supresor de la progresión de la enfermedad. Y también Maccabi y colaboradores describen cómo mejora la apoptosis en las células del estoma endometrósico, por lo que pues induce la disminución de su proliferación y sería uno de los tratamientos que podríamos utilizar como terapia adyuvante. En cuanto al tratamiento no farmacológico, ninguna intervención... Dos observaciones ahí. Sí, la sí. primera de ellas es la utilización del ulipristal, que vuelvo y les digo, repito mis palabras, cuando hablamos lo de miomatosis hace 10 minutos, cuando hablamos de los resultados de miomatosis, a mí es un medicamento que a mí no me sigue convenciendo y es un medicamento que, pues lo que les digo, el miedo y la toxicidad hepática descrita, todo lo que se ha escrito alrededor de este medicamento, pues no me convence. Y el único estudio relevante que yo recuerdo es un estudio del Journal de Medicina Reproductiva del año 2017, en el cual, con no muchos casos,
se hablaba de las ventajas de utilizar ulipristal, que es un modulador receptivo, un modulador de los receptores de progesterona, un modulador selectivo no de los estrógenos que tú los mostraste, sino de progesterona, y se decía que podría llegar a ser para pacientes refractarias a otro tipo de tratamientos, que eso ya es prácticamente como en el límite, como el desespero, en el que uno dice, bueno, ya no tengo que darles, entonces pues ya a la hora le voy a dar ulipristal. Una paciente que está tan sintomática que ya le pasó por toda la terapéutica farmacológica y no le responde a los tratamientos. Entonces el ulipristal, eso sería como básicamente como la alternativa desde el punto de vista de diferente al uso en miomatosis, que ya vimos sus pobres resultados. Y el otro, que digamos puede ser un poco interesante, que me gustaría que leyeran un poco sobre eso, es un medicamento que ya conocemos desde el año 2017, que si bien es cierto que los antagonistas de la GnRH venían existiendo de tiempo atrás, como el cetrotride, que fundamentalmente es un medicamento que se utiliza sobre todo en programas de fertilidad, aparece el Elagolix, que es un antagonista oral, que es de la hormona liberadora de gonadotropina, de la GnRH. Ya tiene su distribución en el mundo, en Latinoamérica no ha llegado, por lo menos en nuestros países no está, pero el Elagolix es un medicamento que cuando uno empieza a revisar la literatura, el medicamento produce unos cambios del estado de ánimo y casi unas asociaciones con depresión y con asociación de ideas suicidas. Probablemente yo para un paciente con endometriosis que viene desesperado del dolor no le voy a prescribir un medicamento que tenga ese tipo de efecto indeseable tan marcado. Pero lo van a encontrar ustedes dentro de la farmacopea del manejo de endometriosis. Es un antagonista que, como les digo, ya tiene presentación comercial en el mundo, con dosis, con todo, pero que, como les digo, pues la dosificación no la sabría en este momento porque no lo tenemos en nuestro medio, pero que hay que leer con mucho cuidado la literatura por lo de la asociación que tiene con efectos de ideaciones suicidas. Nos falta lo de manejo no farmacológico de endometriosis, que vamos a dejarlo ya ahorita como para terminar la presentación. Obviamente ya se nos está extendiendo mucho más, pero pues porque este tema de la endometriosis es un tema muy, muy rico. Entonces, si me permiten, igual que nos tocó la vez pasada, como el tema de miomatosis es tan extenso, el tema de endometrioma es muy extenso y creo que ya la hora y 45 que llevamos ya no nos da más. Y sobre todo que tenemos que hablar algunas cosas sobre técnica quirúrgica de endometrioma, preservación, daño de la fertilidad con la cirugía, cuáles endometriomas podrían ser para operar y cuáles no. Entonces los invito a que terminemos ahorita con lo de terapias no farmacológicas en endometriosis y mañana, para hacerlo igual que el fin de semana pasado, estaban todos cordialísimamente invitados, si nos conectamos igual a las 10 de la mañana con el mismo link y hacemos ya en detalle solamente el tema de endometrioma. Entonces, Paulita, termina si quieres con lo de terapias no farmacológicas, cerramos ahí y dejamos el tema de endometrioma para mañana, si a ustedes les parece. Listo, profe, sí, señor. Bueno, sí. No, ¿qué pasa? Perdón. Bueno, en cuanto al tratamiento no farmacológico, es muy importante mencionar que, como les había dicho pues al inicio de la charla, ninguna intervención en el estilo de vida, lastimosamente, ejercicio, dieta, ha demostrado un grado de evidencia aceptable que pueda ser de ayuda para mejorar realmente la calidad de vida. Por eso es que no va a ser, primero, un tratamiento de primera línea y segundo, no va a ser un tratamiento de monoterapia. O sea, es un tratamiento que va a ser un ayudante a las terapias farmacológicas o terapia quirúrgica, pues que se vea. O en pacientes que definitivamente no quieren tener un tratamiento farmacológico ni quirúrgico. En cuanto pues a las terapias no farmacológicas, están los tratamientos alternativos que se dio en el consenso de Montpellier. Se habló de la acupuntura, la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea en alta frecuencia, la medicina tradicional herbal china, vitaminas como la vitamina B y el calor local, que pues ese es el de las abuelitas, que siempre ha funcionado en algo. No existen pues pruebas sólidas o estudios de alto grado que respalden este tipo de terapias, pero si no causan un daño o no retrasan también el tratamiento específico o el diagnóstico, podemos considerarlos como una terapia de apoyo. En cuanto a la psicoterapia, pues no hay suficientes publicaciones que aborden completamente a las pacientes específicamente con el trastorno de la endometriosis y que además el trastorno
de pronto psicológico asociado o la ansiedad, depresión, cansancio secundarios a la cronicidad de la enfermedad, hayan estudios suficientes que digan que la psicoterapia o la terapia de grupo o la terapia musical mejore mucho como el alivio del dolor. Sin embargo, sí va a aliviar, por ejemplo, a las pacientes para que ellas se sientan menos estresadas, estén mucho más dispuestas, digamos que a soportar un tratamiento farmacológico prolongado, a ver que el tratamiento farmacológico o quirúrgico a veces tenga recidivas o que el tratamiento farmacológico sea como muy lento en la disminución del dolor y que cuando, por ejemplo, hagamos un nuevo control y veamos que después de 6 meses no hubo mejoría o hubo una mejoría bastante parcial. Eso, doctor. No sé si tenga alguna acotación en cuanto a esto. Pues digamos que la disminución del peso, obviamente nos va a disminuir la producción de estrógenos, el hiperestrogenismo, síndromes metabólicos, obviamente también van a mejorar la enfermedad, que no tengamos un estrés adicional que ayude a un estrés oxidativo, que como pues vemos inmunológicamente también pues va a hacer que el sistema inmune esté deprimido y que se deprima aún más la respuesta inmunológica en el tejido endometriósico. Entonces, no sé usted qué opina. ¿Aló? ¿Doctor? Hola. ¿Hola? Sí, cuéntanos, Paulita. No, doctor, que si tenía algo adicional en tratamiento no farmacológico, porque en No, realidad... una cosa importante, dos cosas importantes. La primera es algo que se me estaba quedando entre el tintero en manejo médico, era el uso del endoceptivo Mirena. Uno lo mira y así como les digo que no hay una contundencia a veces en comparación del uno con el otro, con endoceptivo no hay una contundencia en el resultado farmacológico en pacientes en endometriosis. Hay unos resultados en algunos casos sí, en algunos casos no, pero obviamente hay que entender que uno de los síntomas cardinales de la endometriosis es la dismenorrea. Y obviamente sabemos que bien sea con cualquier endoceptivo intrauterino, hay un resultado muy, muy, muy importante con mejoría de dismenorrea y pues porque las pacientes 70% entran en amenorrea con Mirena, 50% con Yaides. Entonces, claro, si una paciente la tiene muy limitada para su calidad de vida, la dismenorrea y uno le pone algo que le va a hacer entrar en amenorrea, la mejoría es bien grande. No hay una mejoría en dispareunia, no hay realmente una mejoría en endometriosis infiltrante profunda, como así lo muestra el dienogés, pero eso será tema del martes para manejo del dienogés en lesiones de tabique rectovaginal. Y realmente yo tampoco conozco ningún estudio de una buena serie de pacientes con resultados útiles con implante subdérmico, bien sea con Yadel o con Implanon. Vuelvo y les digo, hay alguna serie de pacientes, la literatura, si ustedes hacen unas búsquedas de implante subdérmico y endometriosis podría llegar a servir, pero realmente no hay una contundencia que uno pueda decir es que el Mirena es mejor que el dienogés, por ejemplo, o el Mirena mejor que los análogos de GnRH, no. Claro, habrán pacientes para todo, como lo dijimos desde el comienzo. Entonces, no sé si alguien estaba levantando el chat, no sé si de pronto Karen estaba con Diego, tal vez el que escribió que estaba levantando la mano, si de pronto lo puedas habilitar. Estaba levantando la mano, doctor, era el doctor Edmundo Alvis, que no sé si Correcto. tenga ahorita alguna anotación, alguna duda. Si quieres, abre el Por micrófono acá, del mundo para poder que... ya se lo voy a activar. Antes yo quería comentar lo del dispositivo como Mirena, es que aunque como usted dice no hay estudios concluyentes y porque pues obviamente son estudios pues de casos, sí se ha visto que obviamente nunca va a ser mejor que el dienogés, o sea, no es superior. Sin embargo, como las pacientes sí presentan mejoría de la dismenorrea y sobre todo porque las pacientes tienen mayor tolerancia a menos abandono, porque primero no es algo que, pues, que genere, digamos, que disconfort a los primeros meses, de pronto algo de spotting y algo de dolor pélvico asociado a que el Mirena se quiera
salir solo. Y que además es una terapia que no solamente es anticonceptiva, sino que también puede ser prolongada, 3, 5 años, dependiendo pues del dispositivo que utilicemos. Es la única de las ventajas que hablaban en cuanto al dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel. Perfecto. Edmundo, ¿se tenía la observación? No sé Sí, era sobre el tiempo de duración del tratamiento. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Señor. Sí, señor. ¿Me escuchan? Mira, sí, perfecto. Tú preguntas sobre el tiempo de Ok. duración del tratamiento de endometriosis. ¿Aló? Sí, correcto, porque pues una de las dificultades que uno encuentra en las consultas es que a la paciente la operaron y no le continúan el tratamiento después o por mejoría ella misma lo suspende. Entonces la idea es dejarles claro que el tratamiento de la endometriosis no lo debiéramos suspender a menos de que la paciente vaya a buscar embarazo o ya estemos hablando de que es una paciente menopáusica, teniendo claro que aunque es bajo el porcentaje de pacientes en la menopausia que pueden reactivarse la endometriosis, pues la probabilidad es baja, pero son pacientes que pues uno tiene que mirar riesgo-beneficio de continuar o no continuar el medicamento. Correcto. Mira, Edmundo, tú has puesto el dedo en la llaga de una situación que nosotros la vemos con mucha frecuencia. Nosotros vemos unas cirugías bellísimas realizadas por muchos colegas de endometrioma, de enfermedad peritoneal, y te voy a decir un término fuerte, es imperdonable, literalmente, que un paciente salga de una cirugía de endometriosis cuando se le hace por dolor, que el paciente no tenga deseo de fertilidad, y que esa paciente se quede sin ningún tipo de terapia farmacológica. Guardadas las proporciones, yo le digo a la paciente, mira, la endometriosis se le ha llamado la enfermedad benigna con comportamiento maligno. Entonces, si tú le vas a dar a una paciente un manejo quirúrgico y no le vas a dar manejo complementario farmacológico, la paciente va a tener una tasa de recidiva, después lo hablaremos cuando hablemos mañana de los endometriomas, por encima del 40%, y de enfermedad peritoneal por encima del 30%. Estamos hablando entre 6 y 12 meses posoperatorio. Entonces, la paciente siempre, pero absolutamente siempre, que usted le haya hecho un diagnóstico laparoscópico de endometriosis, que por ende se la haya tratado desde el punto de vista laparoscópico la enfermedad y que la paciente no se le dé un manejo farmacológico complementario. El manejo farmacológico complementario, déselo con lo que quiera, con anticonceptivos orales, con dienogés, con análogos de la GnRH, con el medicamento que usted considere, póngale un Mirena, con el medicamento que usted considere en ese momento cuál es el más indicado para esta mujer. La segunda situación es que con el dienogest nosotros empezamos muy tímidos. Empezamos, no, mira, tómate los 6 meses, y hay muchos estudios que hablan a 56 y hay otros más recientes a 72 meses continuos para tratamiento de sostén para la enfermedad. Entonces, esos tratamientos de, mira, toma 2, 3 meses de enojez y suspéndelo ya que te mejoraste el dolor y la paciente no tiene ningún deseo de fertilidad, eso no se puede hacer, por Dios, porque la paciente a los 6 meses o al año va a estar otra vez sintomática. Ya en ese punto usted no sabe si volverle a hacer otra laparoscopia, si volverle a hacer manejo médico, cambiarle, porque entonces ya piensa que fue refractaria a ese tratamiento. Si usted ya le empezó un medicamento, estamos hablando de anticonceptivos orales o continuos cíclicos o dienogés, o le dio análogos de GnRH y a los 3 meses le tiene que hacer un switch farmacológico con un preparado oral, con dienogés o con anticonceptivos, déselo el tiempo que la paciente lo requiera antes de que esté en plan de búsqueda de embarazo, o como tú lo decías, que sea una paciente perimenopáusica, que eventualmente podría ser candidata, por ejemplo, para un Mirena, también para evitarle estos ciclos irregulares que está haciendo en la época perimenopáusica. Pero es una observación muy importante. La terapia debe darse lo más prolongada posible en aras de disminuir la tasa de recidivas que observamos en estas pacientes. El punto importante es cuando la paciente, están haciendo una pregunta muy útil en el chat, que dice que en caso de deseo de fertilidad, ¿cuánto tiempo le recomienda para iniciar la búsqueda del embarazo? Si es una paciente que uno le hizo la laparoscopia por fertilidad, también tenía algo de dolor, y la paciente está en plan de búsqueda de embarazo, a menos que sea una endometriosis muy severa, que usted por lo menos diga, bueno, le voy a dar 3 mesecitos de análogos o 3 meses de dienogés, ahí sí sería recomendable darle ese tiempo y que empiece el plan de búsqueda de embarazo.
Pero hay muchos estudios, y la experiencia también así lo muestra, que las pacientes que usted les hizo una laparoscopia por fertilidad, usted vio que tiene buena permeabilidad tubárica, esa paciente debería empezar la búsqueda de embarazo al ciclo siguiente sin necesidad de darle ningún tipo de terapia farmacológica de sostén, por ejemplo, 2 o 3 meses. Entonces, yo creo que con esto cerramos lo del manejo quirúrgico, como les digo, tanto de enfermedad peritoneal como de enfermedad ovárica. Lo vamos a revisar mañana, si Dios quiere, y que tengan el resto un muy buen sábado. Guarden sus preguntas para mañana y nos vemos entonces mañana a las 10 de la mañana. Les quería avisar a todos, estaremos en el transcurso del día enviándoles el link para mañana. Como es una charla adicional, no es con el mismo link que siempre les he enviado, sino es otro. Bueno, entonces Pero para que Karen, ¿tú ustedes cómo haces para mandárselo a todos los que se conectaron el nuevo link? yo lo trato de enviar a todos, digamos, los que me escriban. Voy a dejar mi número aquí en el chat para que me den un saludito y yo les envío el link. Uy, Si sería les parece. perfecto para que todos podamos entender y lo que les digo, díganle a los otros para que ojalá tengamos Puedan mucha gente más cada entender vez. también. Exacto. Llegamos a 120 personas, estuvo muy bien. Listo, perfectos. Buena tarde. Muchísimas gracias a todos por su Gracias a participación. ustedes. Gracias, doctora Paula Mesa, por su excelente conferencia. Gracias, doctora Bolívar. A usted por